Listo. Hola, buenos días a todos. Soy Esther Ramírez, residente de cuarto año de cirugía plástica y en esta ocasión les voy a hablar sobre reconstrucción de cavidad oral. La tutora de la charla es la doctora Patricia Mosquera. El contenido de la charla: introducción, anatomía, etiología, principios que debemos tener en cuenta en la reconstrucción de cavidad oral, opciones reconstructivas, conclusiones y bibliografía. Defectos de cobertura en la cavidad oral hoy en día representan un gran desafío para los cirujanos plásticos reconstructivos. La cavidad oral como tal cumple muchas funciones, dentro de ellas tenemos ayudar en las expresiones faciales, como es la sonrisa. Dentro de las funciones también está producir saliva. La saliva, como todos sabemos, contiene enzimas, las cuales ayudan a la degradación enzimática de los alimentos. La cavidad oral también realiza un proceso complejo llamado masticación, a través del cual se produce una degradación mecánica de los alimentos. En la cavidad oral también encontramos lo que todos conocemos como deglución, la cual tiene dos fases. La primera fase es una fase voluntaria, en la cual la lengua se eleva hacia el paladar, impulsando el bolo alimenticio hacia la faringe. La segunda fase es involuntaria, en la cual la epiglotis se va hacia atrás para ocluir la vía aérea. En la superficie lingual también tenemos receptores sensoriales especiales, llamadas papilas gustativas, necesarias para el sentido del gusto. También es importante para funciones tales como la fonación y la articulación de las palabras. Conocer la anatomía de la cavidad oral es fundamental para poder entender los procedimientos reconstructivos. La cavidad oral como tal es un espacio en el cual encontramos dos grandes orificios, uno anterior que comunica con el espacio exterior y uno posterior que comunica con la cavidad faríngea. La cavidad oral, en un sentido estricto, es el espacio comprendido entre las arcadas dentarias y el istmo de las fauces. Debemos también conocer que tiene algunas subunidades anatómicas, dentro de las cuales tenemos la una, que son los labios; dos, tenemos el vestíbulo; tres, el reborde alveolar superior; cuatro, es la bóveda palatina; cinco, el trígono retromolar; seis, es la mucosa yugal; siete, es la lengua; ocho, es el piso de la boca; y nueve, el reborde alveolar superior. Desde un punto de vista académico, podemos ver la cavidad oral como un continente y un contenido. El contenido como tal está compuesto por lo que es lengua y los dientes. Y el continente está formado por las paredes de la cavidad oral, las cuales son 6. Un momento, se salió la presentación. ¿Ahí ven la presentación? Sí. No. ¿No la están viendo? No, no la estamos viendo. No sé qué pasó. Ahí la están viendo, sí, perdón. Sí, ya. En la cavidad oral como tal tiene 6 paredes. Vemos una diapositiva que dice 6. Sí. Pero no me está avanzando, no sé qué está pasando. Hazle clic sobre la presentación. Sí. La pared anterior está formada por los labios. El músculo principal de los labios es el músculo orbicular de los labios. Están irrigados principalmente por las arterias labiales superiores e inferiores, ramas de las arterias faciales. Las paredes laterales están formadas por las mejillas. En estas encontramos 3 planos: el plano cutáneo, el plano muscular y el plano mucoso. El plano mucoso está formado por un epitelio plano estratificado, productor de moco. En el plano muscular vamos a encontrar el músculo bucinador, el principal músculo que forma la mejilla. Como vemos, es un músculo cuadrilátero, aplanado y delgado. Él se origina en la superficie externa de los procesos alveolares que encontramos en la maxila y en la mandíbula. También se origina en el rafé pterigomandibular y se va a insertar
en el músculo orbicular de los labios. La función de este músculo es hacer presión de la boca sobre los dientes para permitir funciones tales como soplar, silbar o succionar. El músculo bucinador tiene una doble irrigación. En la región posterior va a estar dada por la arteria bucal, rama de la arteria maxilar, y en la región anterior va a estar dada por ramas de la arteria facial. La pared superior de la cavidad oral está formada por la bóveda palatina. En esta encontramos los procesos palatinos de los huesos maxilares y las láminas horizontales de los huesos palatinos. Conforman las 2/3 partes anteriores. Están irrigados principalmente en la porción anterior por la arteria esfenopalatina y en la región posterior por la arteria palatina mayor, ramas de la arteria maxilar. En el tercio posterior vamos a encontrar el velo del paladar o paladar blando. Él tiene como función elevar este paladar para permitir el paso del bolo alimenticio durante la deglución. Está formado por 5 pares de músculos, los cuales son el elevador del velo del paladar, tensor del velo del paladar, el músculo de la úvula, el músculo palatogloso y el palatofaringio. En la pared posterior realmente encontramos un orificio irregular llamado istmo de las fauces, las cuales tienen como límite la base inferior, sería la base de la lengua, el límite superior sería el borde libre del paladar blando y los límites laterales serían los pliegues palatoglosos. La pared inferior está formada por el piso de la boca. En este piso de la boca encontramos principalmente el músculo miloioideo. Este se origina en la línea miloioidea y se va a insertar en el rafé aponeurótico central y en el borde anterior del hueso ioides. Este tiene como función elevar el piso de la boca y la lengua durante la deglución. Aquí vemos un detalle donde podemos ver las relaciones del músculo miloioideo con el músculo geniogloso y el vientre anterior del músculo digástrico. En el contenido de la cavidad oral vamos a encontrar lo que es la lengua. Es un órgano impar, simétrico, mediano, móvil. Es muscular, recubierto por mucosa. Este órgano es demasiado importante para que la cavidad oral pueda realizar cada una de sus funciones, deglución y fonación. La lengua como tal tiene músculos intrínsecos, tenemos el músculo longitudinal superior, inferior, vertical y transverso y unos músculos extrínsecos. Dentro de ellos tenemos el geniogloso, iogloso, estilogloso y palatogloso. Todos estos músculos están inervados por el nervio hipogloso, a excepción del palatogloso que va a estar inervado por el nervio vago. La lengua está irrigada por ramas de la arteria facial, ramas de la arteria lingual, ramas de la arteria carótida externa. La sensibilidad también tiene una inervación sensitiva y una inervación gustativa. La inervación gustativa va a estar dada en los 2/3 anteriores por el nervio cuerpo del tímpano y en el tercio posterior por el nervio glosofaringio. La inervación sensitiva en los 2/3 anteriores por el nervio lingual B3, nervio trigémino, y en el tercio posterior por el nervio glosofaringio. En cuanto a la etiología de los defectos en cavidad oral, puede ser múltiple. Dentro de ellos tenemos eventos traumáticos, como por ejemplo mordedura humana o accidentes de tránsito, pero definitivamente la principal etiología que encontramos en cavidad oral es la lesión tumoral. Y dentro de todos los tipos de cánceres, el carcinoma escamocelular ocupa el primer lugar. Puede surgir como una lesión de novo o a partir de una lesión displástica premaligna previa, como es la eritroplasia en la cavidad oral. Dentro de todos los cánceres que encontramos, el 95% de ellos corresponde al carcinoma escamocelular. Dentro de estos tenemos varias variantes. Dentro de ellos tenemos esta, que es la variante verrugosa. Ella tiene un buen pronóstico al ser bien diferenciado. En orden de frecuencia, los lugares más afectados son los 2/3 anteriores de la lengua. En segundo lugar, vamos a tener el piso de la boca. En tercer lugar, la mucosa yugal. Y en cuarto lugar, comparten lo que es paladar y encía. Para que se produzca el proceso de carcinogénesis se requiere un desbalance entre los oncogenes y antioncogenes. Dentro de los antioncogenes encontramos el P53 de especial importancia en aquellos pacientes fumadores. Dentro de los factores de riesgo para el carcinoma escamocelular en cavidad oral tenemos ser hombre, mala higiene dental y el principal riesgo en la mayoría de los artículos está relacionado con el tabaquismo crónico.
También se ha postulado mujeres que tienen alta incidencia de carcinoma escamocelular con el hábito de fumar invertido. Generalmente son mujeres de la costa que por sus actividades diarias, como por ejemplo lavar en los ríos, lo que hacen es fumar hacia adentro y esto genera mayor lesión de cada uno de los componentes de la cavidad oral y por lo tanto va a producir mayor riesgo de producir carcinoma escamocelular. El alcoholismo también se ha documentado y es sinergista con el tabaquismo. También se ha documentado el virus de papiloma 16. Cuando vemos las metas reconstructivas en cavidad oral, no se nos puede pasar el principal objetivo o la principal meta es preservar la función residual que queda posterior a la resección de la lesión tumoral en la cavidad oral. Si logramos preservar la función que nos queda en la paciente, estaríamos logrando el principal objetivo en estos pacientes. Ya para la elección del procedimiento reconstructivo como tal, debemos tener en cuenta algunos factores que son necesarios para obtener los mejores resultados. El primero de ellos es realizar una historia clínica completa donde se documenten cada una de las cosas importantes del paciente, como por ejemplo comorbilidades. También debemos determinar el tamaño de la lesión tumoral en la cavidad oral. Para esto nos vamos a basar en la estadificación tumoral para cavidad oral según la clasificación TNM, donde T1 corresponde a tumores menores de 2 centímetros, T2 de 2 a 4, T3 mayores de 4 centímetros y cuando nos hablan de T4 ya son tumores invasivos. Con esto establecemos la tasa de supervivencia de los pacientes y el estadio, como es de esperarse, a mayor estadio, menor tasa de supervivencia. También en la historia clínica debe quedar registrado si el objetivo de la cirugía es paliativo o curativo. Si es curativo, se debe realizar resección de la lesión tumoral con márgenes de seguridad que para el caso de los carcinomas escamocelulares se recomienda que sea de 1 centímetro, esto si las estructuras vasculares lo permiten. Y posterior reconstrucción del defecto, logrando mantener la función residual de los tejidos restantes. También debemos determinar la ubicación de la lesión tumoral y debemos establecer si esta localización se encuentra anterior o posterior. ¿Por qué? Porque los tumores que se encuentran en la región anterior, la mayoría de las veces se pueden acceder a ellos para resecarlos y posteriormente reconstruir el defecto a través de la apertura de la vía oral. Lo que no pasa cuando el defecto se encuentra en la región posterior. Generalmente en estas regiones hay que hacer abordajes mucho más amplios a través de la piel, incluso a través de la mandíbula para poder llegar a ellos y poder resecarlos y posteriormente reconstruir el defecto. Y es ahí donde la ingeniería robótica hoy en día ha alcanzado un gran papel, ya que a través de puertos y software especiales y robots podemos llegar fácilmente a la región posterior, resecar la lesión tumoral y reconstruirla con cierto tipo de colgajos que ya vamos a ver, sin producir tanta morbilidad en los tejidos del paciente. También se debe documentar si el paciente ha recibido o no radioterapia, ya que esto de alguna manera contraindicaría el uso de colgajos de origen cervical, colgajos pediculados. Dentro de los principios que debemos seguir o cumplir en la reconstrucción de la cavidad oral está la hermeticidad, es decir, no puede haber comunicación entre la cavidad oral y la cavidad y la región cervical, ya que, por ejemplo, si se llega a filtrar saliva hacia los grandes vasos, esto lo que haría es erosionarlos y el paciente presentaría un sangrado masivo y podría llegar a fallecer. Si llega a haber comunicación con los colgajos, debemos garantizar hermeticidad. También debemos restaurar cada una de las superficies, respetando las subunidades anatómicas. También debemos restaurar lo que son los volúmenes linguales, ya que como lo determinamos, la lengua la podemos dividir en las 2/3 partes anteriores, que es la lengua móvil, y el tercio posterior. El tercio posterior sería la base de la lengua. No es lo mismo tratar de reconstruir la lengua móvil con respecto a la base de la lengua, y ya lo vamos a ver. También debemos preservar la independencia de cada una de las subunidades anatómicas que encontramos, en especial lo que es piso de la boca y lengua móvil, ya que esto nos va a ayudar a respetar la movilidad lingual. Si respetamos movilidad lingual, el paciente va a tener como una mayor funcionalidad en las funciones que desempeña la cavidad oral. También debemos restablecer, en la medida de lo posible, continuidad mandibular si se llega a comprometer este hueso.
Todos los pacientes, antes de ser llevados a cirugía, deben ser valorados en una junta quirúrgica multidisciplinaria, donde el cirujano plástico juega un papel principal, al igual que el cirujano de cabeza y cuello, el cirujano oncólogo y el radiólogo, entre otras especialidades. Esto debido a que este tipo de pacientes generalmente quedan con secuelas funcionales y estéticas severas y todas las decisiones que se tomen deben ser respaldadas por un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿cuál debe ser el mejor criterio de elección? Se debe escoger el mejor procedimiento que cumpla con las expectativas o necesidades del paciente en especial y que tenga en cuenta sus comorbilidades. ¿Cuál colgajo escoger? Cuando vemos la escalera reconstructiva, tenemos desde procedimientos simples hasta llegar a los procedimientos complejos, como son los colgajos libres. Todos tienen sus indicaciones, pero como les dije, siempre debemos enfocarnos en el paciente para ver cuál es el tipo de colgajo que mejor requiere. También debemos tener en cuenta lo que es laboriosidad y duración, ya que, por ejemplo, los colgajos libres requieren mayor tiempo quirúrgico y son más complejos de realizar si los comparamos, por ejemplo, con colgajos pediculados de origen regional. En este orden de ideas, si tenemos un paciente adulto mayor, frágil, con múltiples comorbilidades, lo ideal es, si las condiciones no lo permiten, optar por colgajos pediculados locales o regionales. De acuerdo al tamaño del defecto, si son defectos pequeños, podemos optar por colgajos locales o regionales, y si son defectos grandes, podemos optar por colgajos miocutáneos o colgajos libres. Han salido algunas escalas que clasifican estos colgajos en la cirugía reconstructiva de la cavidad oral. Una de ellas es la escala de Poissonville en el 2009. De acuerdo al tamaño del defecto, ellos proponen algún tipo de manejo. En defectos muy pequeños, ellos refieren que se pueden manejar estos defectos con un cierre directo o cicatrización por segunda intención. Ya cuando los defectos son más grandes, tipo MOL, optan por escoger colgajos pediculados locales o colgajos pediculados regionales. Si hay alguna contraindicación para estos, pasarían a los colgajos pediculados a distancia, y ya en defectos mayores la indicación clara son los colgajos libres. Ellos de acuerdo a cada una de las regiones que presenta la cavidad bucal y de acuerdo al tamaño de la lesión tumoral, proponen el tipo de manejo con estos colgajos. Lo que me interesa que les quede claro con esta tabla es que un mismo colgajo, por ejemplo, los colgajos M, que para ellos son los colgajos pediculados locales, ese mismo colgajo sirve para usar en varias regiones de la cavidad oral, en la zona anterolateral del piso de la boca, en la cara interna de la mejilla, en la zona posterolateral del piso de la boca, incluso en el paladar. Entonces veamos los principales. Si empezamos a ver la región anterolateral inferior de la cavidad oral, en esta región vamos a encontrar principalmente piso de la boca y lengua móvil. Si tenemos defectos pequeños, T1, T2, la mayoría de los autores consideran que estos defectos pequeños en la lengua móvil pueden ser manejados a través de resección de lesión tumoral y cierre directo. Pero a medida que nos acercamos hacia el límite entre lo que es lengua móvil y base de la lengua, corre el riesgo de producir fijación de la lengua con el cierre directo. Es decir, si hacemos cierre directo y le quitamos movilidad a la lengua, en este caso estaría contraindicado hacer cierre directo y deberíamos usar algún tipo de colgajo pediculado local. Dentro de las opciones, en este caso, podemos hacer uso del colgajo miomucoso de músculo bucinador. Este fue descrito por Bosola. Es un colgajo con un pedículo axial basado en la arteria bucal, rama de la arteria maxilar. Tiene una orientación horizontal, el pedículo es posterior y amplio. Aquí vemos un ejemplo, el límite anterior va a estar dado por la comisura oral, el límite posterior por el rafe pterigomandibular. Lo que se hace, se debe respetar el orificio de desembocadura del conducto parotidio, se eleva el colgajo y se lleva para cubrir el defecto, en este caso en la región lateral de la lengua. En la flecha blanca estamos viendo un detalle anatómico de la arteria bucal. Requiere un segundo tiempo quirúrgico para la liberación. Ahora, si vemos las pérdidas de sustancia en la región lateral del piso de la boca, pérdidas pequeñas, T1, T2, en esta región también podemos realizar cierre directo, pero igualmente tenemos que ver si le quitamos movilidad o no a la lengua. Si se le quita movilidad a la lengua, estaría contraindicado hacer el cierre directo y deberíamos usar nuevamente un colgajo pediculado local. Dentro de las opciones tenemos el colgajo lingual de base posterior.
Es un colgajo axial cuyo pedículo va a estar dado por ramas de la arteria lingual. Podemos diseñarlo sobre la base de la lengua o en la región lateral de la lengua y es útil para estos defectos en la región lateral del piso de la boca. Aquí vemos la elevación, generalmente se debe respetar 1 centímetro a partir de la punta hasta las papilas circunvaladas, lo podemos extender. Generalmente tiene un grosor de 1 centímetro, el ancho puede ser en promedio de 3 centímetros. Requiere un segundo tiempo quirúrgico para su liberación. Si vemos el piso de la boca con pérdidas pequeñas, T1, T2, y tratamos de hacer cierre directo, en este caso siempre se va a producir fijación lingual. Por lo tanto, en la región anterior del piso de la boca estaría contraindicado el cierre directo. En este caso, siempre debemos usar colgajos pediculados locales. Dentro de las opciones tenemos el colgajo FAN, es un colgajo miomucoso basado en la arteria facial. Es un colgajo que incluye músculo bucinador, pero a diferencia del colgajo bucinador, el pedículo en este caso va a ser anterior, va a ser dado por ramas de la arteria facial. Lo podemos diseñar con un pedículo antero superior o antero inferior. Aquí vemos para defectos del piso de la boca se recomienda usar con un pedículo inferior. Él puede llegar a tener longitudes hasta de 8 centímetros, un ancho de 2 a 3 centímetros y un grosor de 1 centímetro. Él se extiende desde el trígono retromolar hasta la proyección endobucal del ala nasal. Como tiene un gran arco de rotación, no solamente nos va a servir para el piso de la boca, sino que como vemos también puede servir para defectos en paladar. Aquí vemos un detalle anatómico donde están identificando la arteria facial. Se eleva el colgajo FAM. En uno vemos la arteria facial y en dos la vena facial. Y el posicionamiento, en este caso, un defecto en el vestíbulo. Se considera un colgajo seguro al tener una tasa de falla menor del 10%. Otra opción con colgajo pediculado local que podemos considerar para defectos anteriores en el piso de la boca son los colgajos nasogenianos. Estos colgajos son colgajos cutáneos adiposos basados en ramas de la arteria facial. Como podemos ver, tiene un diseño triangular. La base va a estar ubicada a nivel de la comisura oral y el vértice se debe respetar una distancia mínima de 1 centímetro del canto interno del ojo. El borde medial corresponde al surco nasogeniano y el borde lateral el ancho de nuestro colgajo, que se recomienda que sea entre 2 y 3 centímetros para permitir un cierre directo de la zona donante. Se considera un colgajo seguro al tener una tasa de falla menor de un 5%. Lo podemos diseñar de forma unilateral o bilateral. Lo primero que debemos realizar es la marcación del colgajo, como ya lo describimos. Una vez realizado la marcación del colgajo nasogeniano, procedemos a realizar la incisión de los bordes definidos y se procede a la elevación del colgajo. Este colgajo se va a elevar aproximadamente hasta llegar al nivel de la comisura oral. Una vez se ha elevado, lo que se sugiere es realizar una desepitelización de la base de este colgajo para ser llevado dentro de la cavidad oral. Una vez realizado eso, lo que se hace es una incisión a través de la mejilla hasta llegar a la cavidad oral para pasar el colgajo dentro de la cavidad oral. Una vez realizado esto, se posiciona el colgajo en el defecto en el piso de la boca y la zona donante es suturada con cierre directo. Requiere un segundo tiempo quirúrgico para la liberación del colgajo. Ahora, si vemos la región anterolateral de la cavidad oral, pero ya no vemos la parte inferior, sino la parte superior, aquí vamos a tener el paladar. Si tenemos defectos pequeños, estos defectos pequeños los podemos manejar con el colgajo FAN que ya vimos. Aquí vemos un ejemplo de un colgajo FAN para un defecto pequeño en paladar. Acá vemos otro colgajo FAN que se está usando para cubrir un defecto en paladar, que incluye paladar blando. Incluso el colgajo debucinador también lo podemos usar para estos defectos pequeños en el paladar. Ahora, si tenemos la región anterolateral del piso, la región anterolateral de la cavidad oral y hay compromiso óseo, es decir, hay defecto óseo y son defectos pequeños, podemos hacer uso de algunos colgajos como el colgajo lingual dorsal de base posterior. Es útil para cubrir estos defectos con buenos resultados. Requiere un segundo tiempo quirúrgico para la liberación. Ya si tenemos estos defectos en el paladar y son defectos ya grandes, T3, más de 4 centímetros, en este caso debemos hacer uso ya de los colgajos osteocutáneos libres
de elección tendríamos el colgajo libre de peroné. Presentamos el caso de una niña de 8 años con un diagnóstico de un osteoma gigante juvenil. Vemos en esta imagen la escanografía donde vemos el defecto óseo. Este compromete lo que es paladar y piso de la órbita y hueso maxilar. Se lleva a resección de la lesión tumoral, como lo podemos ver, y queda un gran defecto. En este gran defecto, pues inicialmente se decidió realizar cubrimiento del defecto con solamente como recuperar lo que son tejidos blandos, debido a que la niña se encuentra en fase de crecimiento y ya cuando esté en su edad adulta, llevarla a un segundo procedimiento quirúrgico para recuperar o reestructurar la parte ósea. Se decidió realizar un colgajo ALT, es un colgajo fascicutáneo basado en ramas perforantes de la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral. Una vez elevado el colgajo, este se dividió en dos islas. Una de ellas fue usada para llenar el espacio o defecto que quedaba en el paladar y la otra para llenar lo que quedaba en la región lateral nasal y cubrir el implante hecho a la medida PIC para cubrir, que este material no quedara expuesto en la paciente. Aquí ya vemos el colgajo ALT posicionado en la paciente. Vemos el resultado postquirúrgico con un resultado adecuado. Actualmente la paciente tiene 18 años, se encuentra en control con ortopedia maxilar con placas obturadoras para mantener el espacio entre los dientes. Si vemos la porción anterolateral de la cavidad oral y no hay compromiso óseo para defectos mayores de 3 más de 4 centímetros y no hay compromiso óseo, en este caso podríamos llegar a considerar colgajos pediculados regionales. Generalmente son de origen cervical. Si existe alguna contraindicación para el uso de estos colgajos, deberíamos considerar los que siguen, que son los colgajos pediculados a distancia. Las principales contraindicaciones para los colgados pediculados regionales de origen cervical son 3. Aquellos pacientes que tienen antecedente de radioterapia en la región cervical, que tienen vaciamiento ganglionar o que tengan compromiso de ganglios N1 en región cervical. En este caso estarían contraindicados y consideraríamos los colgados pediculados a distancia. Dentro de los colgados pediculados regionales de origen cervical, dentro de los más frecuentes tenemos el colgajo miocutáneo submental. Este es un colgajo que, como su nombre lo indica, incluye parte del vientre anterior del músculo digástrico. Es un colgajo axial pediculado en la arteria submental, rama de la arteria facial. Es un colgajo delgado, flexible y genera poca morbilidad en la zona donante. De importancia con este colgajo, él se origina en la profundidad de la glándula submandibular, por lo tanto, durante su elevación debemos tener mucho cuidado de resecar parte de esta glándula para no lesionar la arteria submental. Aquí vemos un ejemplo con el colgajo submental, el cual se está usando para un defecto en la cara lateral de la lengua móvil. Igualmente se puede usar para defectos en piso de la boca. En este video vamos a ver la marcación del colgajo submental. El borde superior corresponde al margen inferior de la mandíbula y el borde superior se va a determinar a través de prueba de pinzamiento. De acuerdo a las necesidades a reconstruir, se puede extender incluso desde un ángulo hasta el otro ángulo mandibular. Se realizan incisiones laterales para proceder a la elevación del colgajo y poder exponer el pedículo, que sería la arteria submental. Se empieza a elevar este colgajo a través de la incisión en un plano subplatysmal hasta exponer la glándula submandibular. Cuando vemos esta glándula, lo que hacemos es ligar todos los vasos que están llegando a la misma. Después de esto, lo que se hace es hacer una resección parcial de la misma, buscando el origen de la arteria submental. Ahí la están mostrando. Una vez se identifica el origen de la glándula submental, se procede a hacer la incisión superior para resecar el vientre anterior del músculo digástrico, el cual debe ser incorporado al colgajo. Una vez se ha realizado esto, se procede a continuar la disección o esqueletonización de la arteria submental hasta su origen en la arteria facial. Una vez se ha logrado esto, se procede a la elevación del colgajo y, como podemos ver, finalmente, una vez ya elevado este colgajo, él alcanza fácilmente lo que es la cavidad oral.
Aquí ya lo están terminando de elevar y vemos cómo fácilmente llega a cavidad oral. Otro de los colgajos útiles en pediculados de la región cervical, tenemos el colgajo miocutáneo infraioideo. Este colgajo es un colgajo que está pediculado en la arteria y vena tiroidea superior, rama de la arteria carótida externa. La parte muscular de este colgajo incluye 3 músculos: el vientre superior del músculo omoioideo, el músculo esternoioideo y el músculo esternotiroideo. Esos 3 músculos se incluyen en el colgajo. La paleta cutánea es vertical y paramediana y también debe ser incluida en el colgajo. Se considera un colgajo seguro al tener una tasa de falla menor al 10%. Aquí vemos un detalle del colgajo miocutáneo infraioideo, donde vemos que fácilmente, una vez elevado, alcanza la cavidad oral. Si existen contraindicación para estos colgados pediculados regionales de origen cervical, debemos tener en cuenta los colgados pediculados a distancia. Dentro de estos tenemos muchos colgajos. Vale la pena mencionar el colgajo supraclavicular o colgajo en charretera. Este colgajo hace nombre en charretera debido al ornamento que usaban los soldados sobre sus hombros. Es un colgajo faciocutáneo con un patrón axial basado en la arteria supraclavicular, rama de la arteria cervical transversa. Es un colgajo delgado y flexible, útil en cavidad oral. Es de utilidad principalmente, como lo estamos viendo en la región anterior, por sus características de ser delgado y flexible. Vamos a ver más adelante que este tipo de colgajo no estaría indicado en la región posterior, donde requerimos colgajos que ofrezcan mayor volumen. Se considera un colgajo seguro con una tasa de fallo que oscila desde un 4 a un 18%. Para realizar la elevación de este colgajo, lo primero es identificar la arteria supraclavicular con Doppler en el tercio distal de la clavícula y en la región deltoidea. Una vez identificado su recorrido, se diseña la isla de piel sobre dicha arteria. En este video vamos a ver la elevación de este colgajo supraclavicular. Tenemos la lesión tumoral, se realiza resección de la lesión tumoral y posteriormente la marcación del colgajo supraclavicular. Se procede a realizar la incisión de la paleta cutánea, se empieza a elevar la misma en un plano subfacial. Se tiene que tener mucho cuidado de no lesionar el pedículo, la arteria supraclavicular. Es un colgajo fácil de realizar, se realiza en un tiempo corto y una vez se ha realizado, se tuneliza para ser llevado dentro de la cavidad oral. La zona donante generalmente se puede manejar, como lo vemos, a través de un cierre directo. Ya en la región anterolateral de la cavidad oral, sí ya tenemos defectos mayores, o sea, ya los defectos son grandes, T3, T4 son tumores invasivos, como es de esperarse, el defecto va a ser muy grande y no nos van a servir los colgajos pediculados locales ni los regionales. En este caso, los defectos ya van a ser muy grandes y estarían indicados casi que los colgajos libres. Lo que nos debemos preguntar en este caso es si hay o no hay compromiso óseo mandibular. Si no hay compromiso óseo mandibular, entonces lo que debemos hacer es cómo recuperar el volumen de los tejidos donde quedó el defecto de cobertura. Tenemos como 2 escenarios. Uno de ellos es toda la región del piso de la boca y gran parte de lo que es la lengua móvil. El objetivo aquí es resuperficializar todo este volumen para ayudarle al paciente a que recupere sus funciones de la cavidad oral. Y otro escenario es aquel que compromete toda la región anterior del piso de la boca y gran parte de la lengua móvil. El objetivo funcional en estos casos ya grandes o severos es conservar la movilidad del tejido residual. Sin duda alguna, los colgajos de elección en estos casos son los colgajos libres de tipo facio-cutáneos. Dentro de ellos, los más usados, tenemos el ALT. Presentamos otro caso, es un paciente masculino con un carcinoma escamocelular que compromete gran parte de la lengua móvil y del piso de la boca. Se llevó a resección de la lesión tumoral y se decidió cubrir el defecto con un colgajo faciocutáneo tipo ALT. Este de alguna manera se tubulizó para de alguna manera recuperar o darle forma a la lengua que se perdió. Dentro de las ventajas, en este colgado se puede incluir el nervio cutáneo femoral lateral para recuperar de alguna manera sensibilidad en el mismo. Aquí vemos el resultado postquirúrgico con un resultado adecuado. También es útil el colgajo ALT cuando tenemos que reparar la mucosa yugal de forma total. Ahora, si nos vamos a analizar y si hay compromiso óseo, es decir, si
se llevó parte de la mandíbula. En este caso, debemos tratar de restablecer su continuidad. Si no podemos restablecer la continuidad, pues el paciente podría quedar con secuelas funcionales. Tenemos como una excepción es aquellos pacientes en los cuales el defecto está ubicado en la región lateral en el ramo mandibular. Si es un paciente adulto mayor, frágil, con múltiples comorbilidades, en estos casos la mayoría de los autores consideran que se puede no reconstruir la parte ósea, pero sí la parte de tejidos blandos, y las secuelas funcionales que presentaría el paciente no serían tan severas. No pasa lo mismo cuando tenemos el defecto en la región anterior de la mandíbula, en la región sinficiaria. En estos casos siempre se recomienda reparar tanto la parte ósea como la parte de tejidos blandos, ya que de lo contrario el paciente quedaría con secuelas funcionales y estéticas severas. En estos casos siempre hay que reconstruir la parte ósea. De elección, los colgados libres, tenemos los colgados osteocutáneos. Sin duda alguna, el principal en la mayoría de los artículos es el colgajo libre de peroné. Este está basado en la arteria y vena peronea. Dentro de las ventajas que tiene este colgajo es el colgajo que ofrece una mayor cantidad de tejido óseo, más de 25 centímetros, y eso es útil para aquellas reconstrucciones que tenemos en mandíbula que requieren como gran contenido de tejido óseo que se ha perdido. Tenemos el caso de una paciente de 30 años con un ameloblastoma, un tumor benigno, pero presentó un crecimiento rápido, lo cual le daba características como de, o sea, tenía un comportamiento de malignidad sin ser maligno. Es un tumor benigno, llegó a comprometer incluso la mucosa bucal y gran parte de lo que es el hueso mandibular. Aquí vemos la escanografía facial con reconstrucción 3D, donde vemos que se está comprometiendo todo lo que es cuerpo mandibular y ramo, al igual que comprometió la mucosa yugal. Se realizó planeación digital prequirúrgica, donde se decidió que la mejor opción era un colgajo libre de peroné. Gracias a la planeación prequirúrgica podemos establecer cada uno de los segmentos que vamos a usar con las angulaciones y de esa manera recrear este ángulo que sea lo más parecido la curvatura al lado contralateral, que sería el lado sano. Una vez realizada la planeación digital, se realizan los moldes y se lleva a cirugía. Se realiza resección ósea de la lesión y posterior se procede a elevar el colgajo libre de peroné, donde podemos ver su pedículo vascular. En este colgajo se incluyó una isla de piel para reconstruir el defecto intraoral resultante de la resección. En estas fotografías vemos el resultado postquirúrgico y la escanografía de control POP con un resultado muy adecuado. Actualmente la paciente se encuentra en rehabilitación oral para pues, moldeamiento e implementación de cada una de sus partes dentales. Ya para terminar, si vemos la porción posterolateral de la cavidad oral y los defectos son pequeños, en esta región vamos a tener principalmente la base de la lengua. En estos defectos pequeños, la mayoría de los autores recomiendan que si es un defecto T1 pequeño, se puede intentar manejar con una cicatrización por segunda intención o con un cierre directo. Ya cuando vemos los tamaños más grandes, T2, en estos casos siempre se debe tratar de realizar un cierre directo. Pero lo que ven en la mayoría de los casos es que con un cierre directo no es posible y no va a quedar un adecuado volumen. En este caso se recomienda usar colgajos pediculados de origen cervical, como el colgajo miocutáneo infrayoideo que ya vimos. Ya cuando los defectos en la base de la lengua son grandes, T3, T4, siempre debemos pensar en esos tres factores. 1, cómo recuperar el volumen; 2, forma; y 3, la motricidad. Principalmente cuando estos defectos superan el 50% de la base de la lengua, siempre debemos tratar de restablecer el volumen. A diferencia de lo que veíamos en la región anterior, que queríamos colgajos delgados y flexibles, en la región posterior queremos colgajos que ofrezcan mayor volumen. Esto tratando de restablecer el contacto glosopalatino y favorecer la fisiología de la deglución en el paciente. Se llegaron a considerar en algún momento los colgajos pediculados a distancia. Dentro de estos tenemos el colgajo miocutáneo pectoral mayor, pero pasaron a un segundo plano con la llegada de los colgajos libres. Vale la pena mencionar el colgajo miocutáneo de pectoral mayor. Fue descrito por Arillán en 1979. Es un colgajo miocutáneo. Como su nombre lo indica, incluye el pectoral mayor. En el colgajo se va a incluir la porción aponeurótica, que es la porción inferior de este colgajo.
Es un colgajo pediculado basado en la arteria tóraco-acromial, rama de la arteria axilar. Es un colgajo que es flexible, es rápido, genera poca morbilidad en la zona donante y es de utilidad hoy en día solo en aquellos pacientes que sean frágiles, adultos mayores con múltiples comorbilidades y que no puedan ser sometidos a un colgajo libre, que ya son colgajos que requieren técnicas complejas y requieren un mayor tiempo quirúrgico. Se consideran colgajos seguros, han reportado tasas de falla desde un 15 hasta un 27%. Para marcar el pedículo se traza una línea desde el hombro hasta la apófisis sifoides y desde el hombro hasta la horquilla esternal. Luego se traza una línea vertical que pase por el punto medio clavicular. En teoría, por ahí iría nuestro pedículo. Para lograr el mayor avance de este colgajo se debe seleccionar las fibras inferiores del músculo pectoral mayor, que son las aponeuróticas. En este video vamos a ver la elevación del colgajo pectoral mayor. Lo primero que se hace es hacer líneas de marca como la línea medio externar y el reborde costal. Se diseña la isla cutánea en la parte inferior y se procede a localizar teóricamente donde iría el pedículo. Una vez realizado esto, se procede a elevar el pedículo. Esto se realiza en un plano suprafacial y después de esto se procede a identificar el borde lateral del músculo pectoral mayor. Una vez identificado este borde, se procede a incluirlo en el colgajo, se eleva el colgajo y luego se tuneliza el colgajo miocutáneo del pectoral mayor para ser llevado a la cavidad oral. La zona donante vemos que se puede manejar con un cierre directo. Esto sin olvidar que hoy en día la mayoría para estos defectos grandes siguen siendo de elección los colgajos libres. Como conclusiones, reconstrucción de cavidad oral, la elección del colgajo siempre debe ser individualizada en cada paciente. Debemos ver todo el arsenal de opciones que tenemos y debemos escoger la que mejor se adapte a las necesidades propias de cada paciente. No debemos olvidar el principal objetivo de la reconstrucción de la cavidad oral, que es restablecer su función. Eso era lo que les tenía preparado para hoy. Muchas gracias.